Okay, well, can I give you a very warm welcome to this second session of our teaching on the Book of Acts? Last time we looked at the importance of the Book of Acts, and we gave an outline of the entire book. Pues bienvenidos a esta segunda sesión de esta serie del libro de Hechos. La semana pasada yo di una esquema del libro de Hechos. Today we're going to do a very important teaching on some of the major themes of this book called Acts. Hoy voy a dar una enseñanza de la importancia de uno de los temas principales de este libro. There are so many things in the book of Acts which are told in story form that you can't really find in many places in the rest of the New Testament. Hay muchas enseñanzas importantes en el libro de Hechos, pero se presentan en una forma de una historia y no se puede encontrarlos en otras partes del Nuevo Testamento. We can see, for example, witnessing and evangelism. Podemos ver, por ejemplo, el testificar y el evangelismo. We see the development of ministries like apostles and prophets and pastors. Vimos el desarrollo de los ministerios como los apóstolos, los profetas, Evangelists, the elders and deacons. evangelistas, los ancianos de la iglesia, los diáconos. And there's lots of information about how and where the young church met. Y hay mucha información sobre cómo y dónde la iglesia se reunieron. But the most important foundational truths in this amazing book are teachings about the Holy Spirit and prayer. Pero una de las verdades fundamentales que se presenta en este libro maravilloso es la enseñanza del Espíritu Santo. These two things, the power of the Holy Spirit and our prayers, are the two most important foundational issues of the Church of Jesus Christ. Las dos cosas, nuestra oración y el poder del Espíritu Santo, son los fundamentos de la iglesia. God has called us into a partnership with himself. Dios nos ha llamado para entrar en una asociación entre nosotros y Él. Every one of us are co-laborers with God. Cada uno de nosotros somos co-obradores con el Señor. He has called us into a relationship so that we can work with him to make his name known in the world. Él nos ha llamado para entrar en una relación con Él para hacer más conocido su nombre en el mundo. To bring the kingdom of God into people's lives. Para traer el reino de Dios en las vidas de la gente. God's part in all this is by providing the person of the Holy Spirit to help us. Y la parte de Dios, el papel de Dios en todo este proceso es para proporcionar la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. And our part is prayer, simple prayer. Y nuestro papel es la oración sencilla. The life and growth of the Church of Jesus Christ depends upon this partnership working. Y la vida y el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo depende de esta asociación. And when these two things come together, God's power and our prayers, things happen in the world. Cuando estas dos cosas se unen, nuestras oraciones y el poder de Dios, las cosas maravillosas pasan en el mundo. This isn't just a teaching from the pages of the Bible. Eso no es solamente una enseñanza de las páginas de la Biblia. These are things which are fundamental to our success and our usefulness in the kingdom of God. Estas cosas son fundamentales para nuestro éxito y para ser utilizado por Dios en el reino de Dios. We need both to know and to experience the power of the Holy Spirit. Necesitamos
conocer y experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios. And we need also to know, but also to practice a real ministry of prayer and intercession. Y tenemos que no solamente conocer, sino practicar este ministerio de la oración. And obviously we can't deal with the whole subject today, and we don't need to. Y obviamente no vamos a poder tratar con todo la plenitud de este tema hoy en esta sesión. Because as we go through the book of Acts, these things will come up time and time again. Porque mientras revisamos todo el libro de los Hechos, estos temas van a aparecer más y más y más y más. So let's spend a few moments on the first issue, which is the power of the Holy Spirit. Así que vamos a pasar esta sesión enfocándonos en el tema del Espíritu Santo. Luke, in both the book of the Gospel called Luke and the book of Acts, has a real emphasis on the Holy Spirit. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pone un énfasis grande en el Espíritu Santo. In fact, Luke wrote more about the Holy Spirit than any other New Testament writer. De hecho, Lucas escribió más del Espíritu Santo que todos los otros autores del Nuevo Testamento. Do you know that Mark mentions the Holy Spirit on 12 occasions? Por ejemplo, Marcos menciona el Espíritu Santo 12 veces. Mark mentions the Holy Spirit 6 times. Y Marcos menciona el Espíritu Santo 6 veces. John mentions the Holy Spirit more than those. He mentions the Holy Spirit 16 times. Juan menciona el Espíritu Santo 16 veces. But Luke, in his Gospel, he mentions the Holy Spirit 18 times. Pero Lucas, en su Evangelio, menciona el Espíritu Santo 18 veces. So in the Gospels, the 4 Gospels, there are 52 references. Así que en los 4 Evangelios hay 52 referencias en total del Espíritu Santo. But in the book of Acts, there's a massive 57 times where we find the Holy Spirit is mentioned. Pero en solo el libro de los Hechos hay 57 referencias al Espíritu Santo. That's more than all 4 Gospels put together. Esto es más que todos los 4 Evangelios en total. Okay? Let's first of all look at the Holy Spirit in the life and the ministry of Jesus. Así que primero vamos a mirar al ministerio del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesucristo. It's clear that the writer, Dr. Luke, wants us to see that the Holy Spirit is the power behind Jesus and the power behind the church. Es muy claro que el autor lee detrás de Jesucristo y el poder detrás de la iglesia de Jesucristo. You know, the last book of the Old Testament is called Malachi. El último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías. And from that time, that was 400 years before the birth of Jesus, the Holy Spirit went underground. Y desde ese momento pasaron 400 años entre este libro de Malaquías, el último profeta, y el nacimiento de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo pasó a la clandestinidad. Nobody heard the voice of the Spirit. Nobody felt the presence of the Holy Spirit. Durante esos 400 años, nadie oía al Espíritu Santo, nadie se sentía el Espíritu Santo. The Holy Spirit had gone completely silent for 400 years. El Espíritu Santo guardaba silencio durante todos los 400 años. But then in the Gospels, the Holy Spirit re-emerges. He reappears in the birth and life of John the Baptist. Y en los evangelios encontramos que el Espíritu Santo reaparece en el nacimiento de Juan el Bautista. And if you read his story in Luke, you'll find that the Holy Spirit comes in many, many times. Y cuando lees el Evangelio de Lucas, vas a encontrar que el Espíritu Santo aparece en muchas circunstancias. In both the birth of John the Baptist and, of course, the birth of Jesus.
en el nacimiento de Juan el Bautista y obviamente también en el nacimiento de Jesucristo. Before, Jesus was conceived of the Holy Spirit, but 30 years later, he gets filled with the Holy Spirit. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y 30 años después, cuando tenía 30 años, él recibió al Espíritu Santo en su bautismo. That was at his baptism in water, and immediately it says the Holy Spirit led him into the wilderness to be tempted by the devil. Eso fue durante su bautizo en agua y inmediatamente después el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo le guió al desierto. And then Luke says that after the victory in the wilderness, it says that Jesus returned in the power of the Holy Spirit. Y la Biblia dice que después de la victoria de Jesús, después de 40 días en el desierto, dice que él regresó al pueblo en el poder del Espíritu Santo. And for the next 3.5 years, Jesus did an incredible number of massive miracles that transformed people's lives. Y durante los 3 años y medio que seguían, Jesús, a través del Espíritu Santo, hizo milagros y señales maravillosos. People were healed, people were delivered. Habían curaciones y liberaciones. Suddenly their eyes were opened and they loved God more than they had ever loved him before. De repente, los ojos de la gente abrían y ellos amaban a Dios más que nunca. And Luke, with the other gospel writers, tell us the secret of Jesus' power was the Holy Spirit. Y Lucas, junto con los otros autores de los evangelios, nos cuenta que el secreto de este poder era el poder del Espíritu Santo en Jesús. But what is true for Jesus Christ is also true for the church. Pero lo que es la verdad para Jesucristo también es la verdad para la iglesia de Jesucristo. Let's think about the Holy Spirit in the life and the ministry of the church in the book of Acts. Así que vamos a pensar en el Espíritu Santo con la vida y el ministerio de la iglesia de Jesucristo. The Gospels tell us how the head of the church was filled with the Holy Spirit and used by the Holy Spirit. La Biblia nos cuenta que la cabeza de la iglesia, Jesús, fue empoderado y llenado del Espíritu Santo. And the book of Acts tells us about the body of Jesus, the church of Jesus Christ, how that was used powerfully by the Holy Spirit. Y también el libro de los Hechos nos cuenta que el cuerpo de la iglesia o el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, también fue empoderado y utilizado por el Espíritu Santo. From the very first day of the church, every believer was born by the Holy Spirit. Desde el primer día del libro de los Hechos, cada creyente fue nacido por el Espíritu Santo. Baptized in the Holy Spirit. Bautizado en el Espíritu Santo. Taught by the Holy Spirit. Comprado por el Espíritu Santo. Empowered by the Holy Spirit. Empoderado por el Espíritu Santo. And it's very clear in the Gospels and in Acts that the Holy Spirit is the one that God gave to help the church to become what God destined her to become. Es muy claro a lo largo del libro de Hechos que Dios nos dio el Espíritu Santo para que la iglesia sea todo lo que fue diseñada para ser. Let's just read these 2 verses together from the beginning of Acts. Así que vamos a leer 2 versículos del principio de los Hechos juntos. We'll do one at a time. Aliyah. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. No os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dijo Jesús. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como
en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. This is so important and relevant for us today. Esto es tan importante y relevante para nosotros hoy. This is one of the first and elementary truths in the book of Acts. Esta es una de las primeras verdades elementarias que se presentan en el libro de Hechos. After being saved, God's people need the Holy Spirit before anything else. Después de ser salvado, el pueblo de Dios necesita el Espíritu Santo más que nunca. Jesus says, do not leave Jerusalem. Don't do anything else until you receive the gift of the Holy Spirit. Jesús dijo, no os alejéis de Jerusalén hasta que recibís el Espíritu Santo. And that is true wherever the gospel goes through the book of Acts. Y esto es la verdad en todas las partes del libro de Hechos. They become saved, they fall in love with Jesus and give their lives to him. Son salvados y entregan sus vidas a Jesús. And in the majority of cases in the book of Acts, they are then filled with the Holy Spirit. Y en la mayoría de las historias que tenemos en el libro de Hechos, las personas luego están llenados del Espíritu Santo. The conversion and receiving the Holy Spirit are not the same thing. La conversión y el recibir el Espíritu Santo no son cosas iguales. The baptism in the Holy Spirit is not automatic. El bautizo en el Espíritu Santo no es automático. But as we'll see in the book of Acts, it comes either spontaneously from God, unusually, or it comes through the laying on of hands. Pero como vemos en el libro de Hechos, la venida del Espíritu Santo sobre una persona viene o espontáneamente o mediante la imposición de manos. A good example of this, of course, is in Acts chapter 19 and verse 2. Un ejemplo bueno de esto es en el libro de Hechos 19, versículo 2. Paul comes to Ephesus and he meets some disciples and he asks them the question, did you receive the Holy Spirit since you believed? Cuando Pablo viene a Éfeso y les pregunta a algunos discípulos nuevos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? And of course, that means that you can have received faith, you can be a believer and not be filled with the Holy Spirit. Y esto nos muestra que es posible creer en Jesús y ser salvado sin haber recibido el Espíritu Santo. But he thought there seems to be something missing in the lives of these people. Porque cuando Pablo vino a Éfeso, él notó que hacía falta algo en las vidas de estos creyentes. And so he asked them the question, have you received the Holy Spirit yet? Y por eso les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Well, they didn't know what he was talking about. Y respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. You could read the story for yourself, but they weren't actually real Christians yet. Puedes leer la historia en tu propio tiempo del libro de Hechos capítulo 19, pero esas personas no todavía eran cristianos. And so Paul told them about Jesus. They gave their lives to Jesus. They got baptized in water. Así que Pablo les contó sobre Jesús. Esas personas entregaron sus vidas a Jesús y luego se bautizaron en el agua. And then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Y luego Pablo y los discípulos impusieron las manos sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. And that's the testimony of the whole of the book of Acts. Y eso es el testimonio de todo el libro de los Hechos. So here's Luke, the doctor. Así que aquí tenemos el autor, Lucas, el doctor. Obviously, he knows about people like you and I. Obviamente, él conoce como humanos, seres humanos como tú y yo. He knows about the mind and the emotions, the brain and the body. Como doctor, él conoce la mente, los sentimientos, el cerebro, el cuerpo. And he says, what you need before anything else is the Holy Spirit. Pero él dice, lo que tú necesitas antes de nada más es el Espíritu Santo. You can't be a good Christian because you're a nice person. No puedes ser cristiano solamente en ser una persona amable. Because you're a very affectionate person. O porque eres muy cariñoso.
You're a very kind person, o porque eres muy simpático, or because you're a very intelligent person. o porque eres muy inteligente. The best Christians are those who are filled with the Holy Spirit. Los cristianos mejores son aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Your Christian life, your prayer life, your ministry depends upon the Holy Spirit. Tu vida cristiana, tu ministerio depende del poder del Espíritu Santo. It is true to say that the degree to which you're filled with the Holy Spirit will determine the success of your life and the effectiveness of your ministry. Es verdad para decir que el grado de que estás llenado del Espíritu Santo va a determinar tu eficaz en tu ministerio y en tu vida cristiana. Let's move on to the issue of prayer. Ahora vamos a explorar el tema de la oración. Again, I compared the references in the Gospels and the book of Acts when I was researching this subject. Y con este tema de la oración, yo también revisé la cantidad de veces que el tema de la oración se menciona en los evangelios y en el libro de los Hechos. And so I looked for the word prayer and pray and prayed. Así que yo busqué la palabra oración y oró y oraron y todas las formas de la palabra orar, oración. Or intercession or calling on the name of the Lord. O la intercesión o el clamar al nombre del Señor. And these were my findings. Y esto es lo que encontré. Matthew mentions prayer 14 times. Mateo menciona a la oración 14 veces. Mark 12 times. Marcos 12 veces. John 10 times. Juan 10 veces. Luke mentions it more than any of them, 15 times. Lucas 15 veces, más que todos los demás. But the book of Acts has a massive 36 references to prayer. Pero el libro de los Hechos tiene 36 referencias a la oración. Does that have any significance? ¿Esto tiene sentido? Well, of course it does. The church depends on prayer. Por supuesto, porque la iglesia depende de la oración. As much as a car depends upon fuel, the church depends upon prayer. Tanto como un coche depende de la gasolina, una iglesia depende de la oración. In fact, just as a car won't work without fuel, the church cannot do its job without prayer. Y tanto como un coche no va a funcionar sin la gasolina, la iglesia de Jesucristo no va a funcionar sin la oración. Do you know that in Acts chapter 1, as soon as Jesus ascended into heaven, Tú sabes que en el libro de los Hechos, capítulo 1, tan pronto como Jesús regresó al cielo, the church dedicated themselves to prayer. la iglesia se dedicó a la oración. You could read that in chapter 1, verse 14. Puedes leerlo en capítulo 1, versículo 14. How long did they pray for? ¿Y por cuánto tiempo oraban? There were 50 days between the death of Jesus and the day of Pentecost. 50 or 15? 50. Pasaron 50 días entre la resurrección de Jesucristo y el Pentecostés. And it says that Jesus, in Acts chapter 1 verse 3, Jesus was with them for 40 days. Y dice que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús estaba con ellos durante 40 días. So before the church even started, they were praying for 10 solid days. Así que antes de que la iglesia empezó, estaban orando durante 10 días. Yeah, and what was the results of that? ¿Y qué fue el resultado de eso? On the day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out upon the early church. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo derramó sobre ellos. So what happened to the Christians after their conversion? Así que, ¿qué pasó a los cristianos después de su conversión? Acts 2:42 says that they devoted themselves to the apostles' teaching, to prayer, to breaking of bread and fellowship. En el capítulo 2
del libro de Hechos, dice que dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Prayer was on the regular menu of the church. La oración era una práctica regular y consistente de la iglesia primitiva. If you were to ask the early Christians, what do Christians do? Si tú preguntarías a la iglesia primitiva qué hicieron todo el tiempo, They'd say, well, we meet for teaching, for fellowship, for breaking of bread, and prayer. probablemente te dirían que pues nosotros nos reunimos para enseñanza, nosotros partimos el pan juntos y nosotros oramos. And these things make up the agenda of the church in the New Testament. Estas cosas constituyen la agenda de la iglesia primitiva. Do you know that the first miracle in the New Testament in the church occurred at the time of prayer in Acts 3 verse 1? Y el primer milagro que vimos en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva ocurrió durante una sesión de oración. It says at the time of prayer that they went, Peter and John went into the temple and there was a man who was ill there and they said in Jesus' name and healed him. Dice que estaban en un momento de la oración y Juan y Pedro fueron al templo y había ahí un hombre muy enfermo y Juan y Pedro le curaron en el nombre de Jesús. And then in the next chapter, of course, the Christians began to get persecuted, and it says they met together and they raised their voices together in prayer to God. Y en el próximo capítulo, cuando empezó la persecución de estos cristianos primitivos, dice que ellos levantaron sus voces y clamaron a Dios en oración. And it says when they prayed, the Holy Spirit came and shook the building. Y dice que cuando ellos oraron, el Espíritu Santo vino y sacudió al edificio. In chapter 12, we read that Peter got arrested and put in prison, and the church energetically, earnestly prayed for Peter in their house group. En capítulo 12, cuando Pedro estuvo en el cárcel, dice que la iglesia oró energéticamente para él. And Peter was miraculously delivered from the prison. Y Pedro, de manera milagrosamente, fue liberado del cárcel. In Acts chapter 13, the first couple of verses, we see the leaders of the church praying together. En capítulo 13 tenemos los líderes de la iglesia orando juntos. And it says that the Holy Spirit said to them, separate me, Paul and Barnabas, for the work that I've called them to do. Y dice que mientras oraron, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Barnabé y a Saulo para el trabajo a que los he llamado. Missionary work started in a prayer meeting. Así que la obra de los misioneros empezó en una reunión de la iglesia, de oración. And then in Acts chapter 16, verse 13, Paul was in Philippi and wanted to start a church there. Y en el capítulo 16, versículo 13, Pablo estaba en Filipos. And so he went down to the riverside where it says that he expected to find a place of prayer at the riverside. Y dice que que Pablo fue a la orilla del río en Filipos y esperaron encontrar un lugar de la oración. And sure enough, there were a group of women there who were praying, and they were the foundation of the church in Europe. This was the beginning of the European church. Y encontraron ahí un grupo de mujeres orando. Y ese grupo fue la fundación de la iglesia en toda Europa. So these are just some examples of the incredible number of occasions when Luke mentions the importance and effect of prayer.
Así que estos son solo un par de ejemplos de las veces que Lucas, el autor, menciona la oración para mostrar que la oración es tan importante en la formación de la iglesia. One thing I did find out that was very interesting, Una cosa que yo aprendí que es muy interesante, in 1 Corinthians chapter 1, verse 2, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, it describes Christians as those who call on the name of the Lord. los cristianos se describen como las personas que claman al nombre del Señor. It's kind of like it goes without saying. If you're a Christian, you call on the name of the Lord. Es decir, que como un cristiano, tú eres una persona que invoca el nombre de nuestro Señor. If you're a Christian, you're connected to God, Si eres un cristiano, estás conectado con Dios and you're saying, Lord, may your kingdom come. y estás diciendo, Señor, que venga tu reino, May your will be done on the earth as it's done in heaven. que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Because one of our characteristics is that we have the power to release God's blessing upon the earth. Porque una de las características de los cristianos es que nosotros tenemos el poder de liberar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Let's close this talk with an application. Así que vamos a concluir esta charla con una aplicación. What does this mean for me? ¿Qué significa esto para mí? Well, we have already seen that the book of Acts is the foundational blueprint for the Church of Jesus Christ. Pues ya hemos visto que este libro de los Hechos es el plan de Dios para la iglesia. It's not just for 2,000 years ago or through the centuries, it is for us here and now. No se aplica solamente a la iglesia de hace 2000 años, sino se aplica hoy en día a nuestras vidas. If we're going to be successful and effective for God in our lives and in this church, Si vamos a tener éxito y tener vidas cristianas eficaces para la causa de Dios, before anything else, antes de nada más, we need to be filled with the Holy Spirit and God's power. tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios. And we need to embrace a life of prayer. Y tenemos que abrazar una vida de la oración. So what about it? Are you willing to try this with me? Así que ¿estás dispuesto a probar esto conmigo? You will hear this teaching many times as we go through the book of Acts. Vas a oír esta enseñanza muchas veces como revisamos el libro de Hechos. But are you going to hunger and thirst after the baptism in the Holy Spirit? Pero vas a tener hambre y tener sed del poder del Espíritu Santo, de un bautizo del Espíritu Santo. Will you give yourself to prayer because that's how it comes? Vas a entregarte a la oración porque el Espíritu Santo viene a través de la oración. We'll do much more teaching on it, but it's an issue of the heart for you and I today. Are we willing to pursue the Holy Spirit and prayer? Puedo enseñar más y más sobre este tema, pero realmente esto tiene que ver con la condición de tu corazón para saber si tú eres dispuesto para buscar el Espíritu Santo. Because God has made it clear that these two things are the foundation of every Christian life and every church's life. Porque Dios ha hecho muy claro que estas dos cosas, la oración y el poder del Espíritu Santo, son la fundación de una vida cristiana y de la iglesia. Amen. Let's pray together. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this wonderful book. Padre Celestial, gracias por este libro maravilloso. We thank you for the revelation of your Holy Spirit. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo. Lord, I want to pray that these truths will go deep down into our hearts. Señor, quiero orar que estas verdades van a ir muy profundamente en nuestros corazones. I pray, Lord, that you will give each one of us a deep desire for your Holy Spirit and to begin a life of prayer.
Señor, quiero orar que vamos a empezar a anhelar tu Espíritu Santo en nuestros corazones. and that you would meet with us as powerfully and effectively as you met with the early believers. Y que tú que vengas a nuestras vidas en la misma manera que tú veniste a las vidas de las personas en la iglesia primitiva. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.